Aínda que poda parecer que estou en Copacabana ou mesmo en Riazor, non, estou en Montevideo, diante da praia de Pocitos. E non me extraña que cando chegaron os galegos a vivir aquí, quixeran quedar con semellante paisaxe. Se queredes coñecer ao noso seguinte convidado, só tedes que acompañarnos. Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Como pasa tamén cos seus veciños da Argentina, ao outro lado do Río de la Plata, no Uruguai, mestúranse descendentes de galegos e italianos dando pé ao debate sobre cal das dúas estirpes é máis numerosa. Aínda que un dito do país di que os uruguaios, de onde en realidade descenden, é dos barcos. Dun deses barcos descendeu tamén Evaristo Calvar, procedente do seu Marín natal, converténdose nun empresario que conseguiu emprender e triunfar, por certo, en negocios típicamente italianos como os das pastas frescas ata o punto de non ter rival. Hoxe, unha segunda xeración encabezada pola súa filla Mónica segue os pasos do seu proxenitor, sempre emprendendo nos negocios da hostalaría, da pasta e da fabricación de pan. E ademais, como o seu pai, participando na vida social da colonia galega en Montevideo. Mi padre fue presidente de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas. Él fue el que invitó a los argentinos a venir acá a Montevideo y la pasta fresca realmente es de acá del Río de la Plata, de los argentinos y los uruguayos. Eras unha adolescente galega? Y sigo siendo una adulta gallega. Mónica es el ejemplo de la mujer gallega. El gallego cuando vino acá al Uruguay vino a trabajar. Acá hay un dicho, ¿no? Laburás como gallego. Ser gallego en el Uruguay es sinónimo de honradez, trabajo, cumplir con la palabra. Estamos na Sin Rival, un nome que di moito. Diría que fue el mejor nombre que pudo tener esta empresa. Teu pai amosouche todo o camiño. Todo. Era un libro abierto. Papá, una persona increíble. Él no tuvo educación. Siempre dije que si hubiera tenido estudio hubiera sido un ingeniero brillante. Para emigrar na época que emigrou, non ter moitos estudios, nin ter... Era unha persona con moita visión. ¿Viste cuando a veces te preguntan en estas cosas modernas y todo quién es tu ídolo? Mis ídolos fueron mis padres. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore, hold me close. Hoxe sentámonos á mesa na Sin Rival, no barrio centro de Montevideo. Aquí foi o primeiro dos establecementos onde deu comezo unha gran historia dunha empresa familiar. Hoxe estou con unha filla de galego, con Mónica Calvar. Moitísimas grazas por acollernos nesta maravilla de lugar e que significa tanto para ti. Significa y significa mucho. Bienvenidos. Un gusto de que estén acá en mi casa, que es mi casa. Imos a empezar falando do teu papá. Él era de Marín e chega con cantos anos chegaba aquí? Que me dicías antes que xa chegara tardío. Sí, él llega acá con 26 años. Llega el 29 de mayo de 1952 en el buque Yapeyú, que varios gallegos llegaron en ese barco. Llega ya, digamos, sí, lo que decís tú, tardío, pero con mucha esperanza. Como estivemos charlando un pouquiño antes, sei que hai unha historia digna dun guión de película. Cando el se ia vir para aquí, recibe unha nova, unha noticia. Que noticia foi? Que tenía un hijo allá
Ya había nacido, perfecto. Y bueno, igualmente parte para Montevideo con mucha tristeza de saber que ese hijo queda allá, pero con la conciencia de que quedaba en buenas manos. De feito, él estivo a piques de non vir porque quería quedar con ese neno, ¿verdad? Él quería quedarse allá con ese niño, pero bueno, también lo llamaban desde acá, un hermano que estaba enfermo y sabía que tenía que venir. Como foi para él, ti que o sabes, tomar esa decisión de vir para acá? Creo que muy difícil, era venir a las Américas, que no se sabía mucho. No es como ahora, que tenemos tantas redes sociales, tanta comunicación. En ese entonces no se sabía nada. Creo que venían de subirse a un barco y ni siquiera saber lo que era un barco, por primera vez viajar en un barco. Y a qué, cuando se bajara acá, a qué venía. Pero bueno, creo que quería continuar la historia acá en Uruguay y sin duda la continuó. Quero que me contes cales foron os seus comezos laborais. Bien, él llegó acá a quedarse, obviamente que en una pensión de sus paisanos. Empezó como mozo en un restaurante, acá cerca también, acá en el centro. Y bueno, se fue haciendo la vida, durmiendo en ese sótano de ese restaurante, durmiendo en esa pensión. Ese sueldo, ese salario que se ganaba en ese entonces era muy bajo, pero bueno, dijera él, iba guardando esas moneditas debajo de un ropero, hasta que un día se llevó la sorpresa de que había monedas y no se las había gastado todas. Durante ese período coñeceu a unha rapaza 11 anos máis nova que a él, pero casualmente a mamá desa rapaza, a súa futura sogra, era 2 anos máis maior que a él. E se fixo moi amigo da que sería despois a súa sogra. Contanos esta historia con todo o luxo de detalles porque non ten desperdicio. Sí, mi abuela Élida, querida, la que nos crió, la que toda nuestra infancia, adolescencia la tuvimos muy presente, fue nuestra segunda mamá, obviamente, porque mamá y papá trabajaban mucho, entonces, bueno, en la casa nos quedábamos con ella. Mi abuela a los 14 años queda embarazada, tiene a mi mamá Nelly y después termina casándose con Ricardo, hermano de mi papá Evaristo. Pero después, cuando mi padre llega a Uruguay, se enamora de esa niña, de Nelly querida, y bueno, y forman un matrimonio, porque obviamente no se juntaban las familias, ¿no? Ya que ella no era hija de él. E ademais me contabas que nesa casa era moi curioso porque a sogra e mailo papá eran os que mandaban en todo e os que facían como a organización familiar, ¿no? Sí, eran ellos, sí, sin duda. Mi mamá era, digamos, la que siempre nos apañaba. Ellos de repente eran los más estrictos, los que más llevaban el mando de la casa y mamá era la más permisiva, pero siempre muy presente. De feito, a tua mamá uruguaya foi a que fixo máis fincapé en que conservárades os costumes do papá, verdade? Sí, fue ella la que nos anotó en el centro gallego, la que quiso que siguiéramos con todas las tradiciones gallegas. Nosotros siempre decíamos que parecía ella más gallega y mi papá lo decía también que él mismo, ¿no? Muy arraigada a toda la tierra, tuvo oportunidad de ir muchísimas veces, viajaron muchas veces a Galicia y cuando a veces siempre se dice que se nace gallego, también yo creo que se siente gallego. Y mi mamá creo que era una gallega más. Bueno, nosotros comenzamos a venir acá desde muy chiquitas, desde los 7 años, a aprender baile gallego. Papá era el gallego, mamá no, pero ella siempre nos inculcó también toda la cultura y todo lo que tenía que ver, así que empezamos haciendo danza gallega. Exacto. Y fue ella la que nos llevó, las que quiso que siguiéramos ahí durante muchísimos años. Hasta el día de hoy seguimos participando de la institución. Esa fue nuestra adolescencia, nuestra infancia, de muchos amigos,
con unas historias muy parecidas entre todos, esos gallegos que todos habían emigrado, entonces teníamos muchos puntos en común y era nuestra segunda casa. Lembras algunha obra daquelas de teatro que facíades ou algunha... Sí. Cales eran? Era más bien siempre el cuadro marinero, de poner las sardiñas, de que se cantaba ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen van. Es todo eso de que venían los gallegos, las redes, donde tiraban las redes, donde se recogía ese pescado, donde había fiesta, donde siempre nos faltaba el viño do Ribeiro. Ajá. Donde siempre estaban las rosquiñas también. Entonces, por eso te digo, esos festivales, esos teatros, esas cosas que siempre nos enseñaron, siempre estaba presente todo lo que era Galicia. Eras unha adolescente galega? Sí, yo creo que sí. Y sigo siendo una adulta gallega. Mónica es el ejemplo de la mujer gallega. La adornan los mejores atributos: honestidad, tesón, trabajo, mamá y excelente esposa. Y tuve la suerte que a los 26 años pude viajar a conocer eso que para mí yo ya conocía tanto, y es la emoción que te contaba hoy de cuando el avión ya iba llegando al aeropuerto de Vigo, ya las lágrimas caían de llegar a la tierra de mi padre. ¿Qué sentías? ¿Sentías que xa estiveras alí? Sí, era como que llegué a ver dónde él había nacido, a de repente llegar a esa aldea, ver esos hórreos que tanto me habían hablado en el centro gallego, pero verlo ahí, verlo latente, de cómo ver en las casas de mis tíos los animales debajo de sus casas, ver a esas lavanderas en la carretera, verlas en esos ríos refregando la ropa. Era como que todo eso que había aprendido en el centro gallego y que siempre en los festivales había un cuadro final, se hacía una parte de teatro, siempre estaba todo eso presente. Entonces era como verlo en vivo y en directo. Era como que yo esto ya lo había vivido. Y era muy, muy lindo, una sensación muy linda. Pude llegar a la casa de mi papá, ver la ventanita de su dormitorio. A ventana esta que sempre a tía, a hermana de meu sogro, estaba a ventana sempre. Nos viñamos moito a xunto dela, a darlle unha visita, pero cando estaba meu sogro viñamos máis. Entonces, igual viñamos un día e dixíalle meu sogro, bueno, mañana no, pero pasado mañana venimos. Xa ela estaba, aquela hora, estaba a ventana a esperar, sí. Traía recuerdos porque esa muller sempre... Sí, eu a ventana é o meu teléfono. Ver donde él trabajaba la tierra, donde todavía una de mis primas sigue conservando esa casa. Aquí criouse miña nai de Delfina, e máis son 6 irmáns. O sea, Baristo, que está fallecido, Montevideo, José e Ricardo. E despois o tío Manuel e a tía Divina. O sea, eran 6 irmáns que se criaron aquí. Entonces... es como que te corre por las venas. Todas esas emociones, toda esa sangre, sí. Me pasa mucho, me pasó cuando pude llegar, me había quedado en un hotel en Santiago de Compostela, entonces bueno, iba a ir a conocer la catedral, y iba caminando sola y de repente escucho una gaita a lo lejos y me fui. Me fui a través del sonido de la gaita, buscando esa gaita. Entonces es algo como que lo llevas acá. Con poca edad ya nos vinimos para el centro gallego, calculo que habrá tenido que ver un poco la cercanía del local de trabajo de mis padres, que al ser abuela la responsable nuestra un poco era para facilitarle la tarea, y también que acá en el centro gallego se nuclearon muchos de los paisanos de papá que venían llegando, y entonces ahí se fueron nucleando, entonces fue nuestra segunda casa. Toda su familia en el centro gallego. Yo siempre estuve en el centro Lorenzano o en el Valle Miñor, clubes tradicionales acá en el Uruguay, y realmente
el vínculo, esa sangre que corre entre nosotros. El gallego, cuando vino acá al Uruguay, vino a trabajar y a esforzarse mucho, y no mirando el qué, en qué trabajo, no, se pusieron a trabajar en lo que había, en lo que podían, en lo que les pudiera dar rentabilidad o les pudiera hacer crecer y formarse y formar a la familia. Y creo que eso también nosotros, como decimos acá en Uruguay, lo mamamos desde chicos. Con 13 años le pedí si me dejaba venir a la empresa, que quería trabajar, que quería empezar a tener mi dinerillo. Y bueno, y llegué acá a la empresa y le dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo pensando como que era la hija del dueño y que de repente me iba a poner en un puesto. Y me dijo, vas a barrer y vas a empezar a barrer porque el día de mañana le vas a tener que enseñar a alguien a barrer. Y así fue. Empecé barriendo, empecé entregando paquetes los días domingos, venía solo los domingos, pero ese creo que fue mi inicio y creo que fue la mejor enseñanza. Quero volver atrás e falar de tua nai, porque fixo algo moi bonito co teu irmán, feito, verdade? Sí. Esa historia fermosísima, queresma contar? Sí, cómo no. Bueno, mi hermano quedó allá en Galicia, como todos sabemos. Nosotros, desde que nacimos, sabíamos que teníamos un hermano, al cual lo queremos, lo adoramos. Este es un hermano más, es nuestro hermano. Y bueno, él en un momento de su vida le entró esa picazón, ese gusto de querer saber quién era su mamá. Porque xa non estaba súa nai en Galicia. No, ya no estaba. Se había venido a la Argentina. Sabíamos que estaba en Comodoro Rivadavia. Y bueno, nosotros por la comunicación que teníamos con los fabricantes de pasta de Buenos Aires, que toda esa unión empezó a través de mi padre, mi madre fue la que les pidió a ellos que la buscaran, que si había alguna manera de poderla buscar. Le dio su nombre, su apellido, y bueno, y estos bonaerenses, amigos y hermanos del alma, la buscaron y dieron con ella. Y mi hermano, con mucho valor y ganas de saber de su historia, llamó, y bueno, y ahí se enteró de que tenía 2 hermanos más, Rosa María y Ricardo. Y bueno, esto, como todo, tiene un final siempre feliz. Ya hubo varias etapas en que nos hemos juntado todos, en que él pudo conocer a esos hermanos, los pudo llevar a Galicia, conocer su tierra natal. Y bueno, es una historia muy, muy linda que nos da mucha satisfacción de que mi hermano pudiera conocer sus orígenes. Contaronche algunha vez os teus pais as penurias que tiveron que pasar para poder comezar? Sí, sí. Bueno, fallece el hermano de mi padre, él se tiene que hacer cargo del negocio con un socio, bueno, decide quedarse él solo, tiene la suerte que 2 paisanos de acá, mayores que él decía mis hermanos mayores, lo presentan en un banco para pedir, le salen de garantía. En aquel entonces, cuando darse la mano, esa era la garantía, y mi padre le dijo al gerente, yo a usted le voy a pagar, y así fue. Gracias a eso pudo comenzar, también con un poco con el conocimiento de mi madre, y yo siempre digo que fue un gallego de avanzado, un gallego que desde el principio vio esto. Cuando tomó las riendas de esto, sacó todo lo que había, se fue al mercado, acá cerca, compró verdura, compró pollo, compró esto, compró lo otro, y así empezó él a hacer los rellenos de la pasta como a él le parecía, y sin duda fue un éxito. Estamos na Sin Rival, un nome que di moito. Por que ese nome? Ese nombre ya lo tenía la fábrica desde un principio, y bueno, y se continuó porque siempre está eso, ¿no? El de que no tiene rival, el que, bueno, en un principio nos parecía un nombre muy largo, no nos gustaba o no era, pero a pasar de los años nos fuimos dando cuenta, o yo ahora diría que fue el mejor nombre que pudo tener
esta empresa en la época de mi padre y bueno, y actualmente también. Emocionaste lembrando a teu pai. Que me dirías do que aprendiches? Sei que el che ensinou todo, que falábamos, que moitos galegos non ensinaban todo o que sabían, non? Porque estaban tan exhaustos de traballar e todo, que non podían nin alcanzaban a ensinar. Pero a ti, sin embargo, teu pai amosouche todo o camiño. Todo. Fue muy generoso, muy. Me enseñó todo desde abajo, desde el principio, de cómo se tenía que atender un proveedor, buena educación, cómo se debía atender un mostrador. Y a pesar de que él lamentablemente pudo llegar solo a segundo de escuela, porque sus padres fallecieron cuando él tenía 7 años, por eso creo que la admiración viene más por ahí, de cómo hicieron con tan poco conocimiento. Papá, una persona increíble. Él no tuvo educación y todo lo que hizo fue darnos toda la educación que pudo a nosotros para que nos pudiéramos hacer un futuro y una carrera increíble ha sido. Era un libro abierto. Yo decía, es como que hubiera ido escuela, liceo, facultad. ¿De dónde tanta cabeza? Siempre dije que si hubiera tenido estudio hubiera sido un ingeniero brillante, porque la Sin Rival empieza increíblemente en este lugarcito donde hoy estamos, donde hoy almorzamos, donde hoy es un restaurante. Él inició su empresa acá y después, por suerte, en el año 88 tiene la suerte de que había un terreno baldío. Él construye la fábrica ahí, que hoy actualmente es donde también estamos. Y él fue el que dirigió esa obra, increíblemente. Él sabía dónde se precisaba cada cosa. Él le fue enseñando al arquitecto todo lo que él precisaba, desde decirte una cosa tonta, que los pisos no fueran rectos, sino que terminaran en curva para poder barrer bien. Donde las mesadas y la cocina, la pared tenía que ser de acero inoxidable para poder limpiar, para que no hubiera microbios, para una cantidad de cosas. Y vos decís, ¿de dónde todo eso? ¿De dónde le nacía? Entonces es una persona que para mí fue mi ejemplo, sin duda. Para emigrar na época que emigrou, non ter moitos estudios, nin ter... Era unha persona con moita visión. Él tenía mucha capacidad de inventar, era muy investigador, buscaba qué más se podía hacer. Fue un pilar acá en el Uruguay, está considerado como una persona que digamos como que estudió lo que se podía hacer a nivel de las fábricas de pastas. De un producto, como te puedo decir, un sorrentino clásico de jamón y mozzarella, él ya inventaba otro sabor de masa, otro sabor de relleno, y así fue como de a poco se fue ampliando una gama bastante importante de lo que son las pastas frescas acá en el Río de la Plata. Cales recheos diríamos que fueron autoría de él? Él, en un momento, y hace muchos años, se recomendaba ya no comer sal. Entonces, él se fue a buscar a unas nutricionistas de un sanatorio, les dijo que él quería hacer algo sin sal. Las señoras vinieron acá, hicieron ensayo-error, muchas pruebas, y él se inventó un raviol de acelga con masa de espinaca, sin sal, y una salsa que pudiera acompañar a esa persona que no podía comer con sal, también que tuviera una salsa que fuera un plato sabroso. Hizo también con estas personas un tallarín para enfermos renales. Es un tallarín que es a base de maicena, es mitad harina común, mitad maicena,
Entonces es un tallarín que es más liviano, más digestivo. Y también, hasta el día de hoy, tenemos todos los enfermos renales vienen a la Sin Rival a comprar ese producto. Era un hombre muy, siempre con ganas de algo. Aviantado su tiempo. Sí, mucho. Por eso es que digo que siempre en la vanguardia. Me decías también que te llevabas fenomenal con él. Muy bien, muy bien. Claro, yo pasé muchos años acá adentro. Después que termino la facultad, decido, cuando ya tenía que elegir mi camino de vida, obviamente que elegí seguir en la empresa familiar, ayudar con mis conocimientos, me recibí en administración de empresas, entonces, bueno, yo creo que también tenía ese bichito desde los 13 años, de que venía acá, de que me gustaba, era mi pasión venir a esta empresa. Cuando terminé, a los 21 años, decidí comenzar acá junto con él y tuve la suerte desde el año 83 de comenzar acá muy así históricamente al 2005 de todos los días estar con él. Falaban moito os dous sobre cando había que elegir todo o que era o produto para a pasta, todo tipo de pasta que facían rellena, claro, había que elegir os produtos que llevan. Ela era das primeiras que esto sí, esto era moi sentada no sitio donde ela quiso estar. Y bueno, en un momento nos cae un cliente y nos dice, bueno, ¿dónde puedo consumir sus pastas, pero ya hechas? Quiero ya algo pronto. Entonces le dijimos, bueno, nosotros por suerte le vendíamos a la mayoría y le seguimos vendiendo a los restaurantes de acá de Montevideo. Entonces él le recomendó un restaurante que queda acá a la vuelta. Y el señor le dijo, no podemos, no me lo puede hacer aquí, que no tengo tiempo de ir a un restaurante. Y bueno, ahí estaba yo y le dije, sí, cómo no. Servimos al señor, le dimos el comedor del personal. El señor se fue encantado, fascinado de lo que había comido. Y cuando se fue el señor le dije, papá, tenemos que empezar a hacer pasta pronta. Y fue un éxito porque el centro acá es una zona de muchas oficinas, de muchos bancos, mucha gente que tiene esa media hora de descanso. Y bueno, van siendo cosas que fueron haciendo a la Sin Rival y siempre ir para adelante. Hay un dato moi curioso que seguramente que nos está vendo igual non sabe, que é que a pasta fresca non foi un invento italiano, non? Exactamente. A ver, la pasta fresca está considerada del Río de la Plata. Entre los argentinos y los uruguayos, esa migración que hubo, esos emigrantes italianos que llegaron a la Argentina, bueno, los domingos en sus casas hacían la pasta, hasta que en un momento esa comida que se hacía en la casa se empezó a comercializar, pero después hubo una fusión entre los gallegos y los italianos. El gallego siempre decimos que le puso la salsa, el tuco, ese tuco con chorizo, con morrón, con cebolla. Eso es bien del gallego. Y que ese plato fuera grande, ostentoso, polentoso, lo que decimos acá. Es una fusión y la pasta fresca realmente es de acá del Río de la Plata, de los argentinos y los uruguayos. Pues que quede claro. Que quede claro. Que valores empresariais resaltarías do teu papá Evaristo e da tua mamá Nelly? Yo creo que principio la honestidad. Honestidad primero con ellos mismos, honestidad con el cliente, honestidad con lo que elaboraban, calidad, sin duda. Ese fue, es como el caballito de batalla y siempre fue lo primordial y el valor que se sigue aplicando acá en la Sin Rival. Algo que coinciden todos os migrantes ou fillos de migrantes que entrevistamos é que o galego chegaba aquí disposto a servir. Sí.
Que poderíamos dicir de todos eses emigrantes que chegaron como características fundamentais? Venían con una mano atrás y otra adelante, con muchos sueños, pero fue una raza que salió y supo salir adelante. Creo que era todo eso, la honestidad, la transparencia, la palabra. La palabra era muy importante y el gallego la tiene. El esfuerzo. Trabajaban muchas horas. Hoy hablábamos de cómo el esfuerzo físico que hacían, que a veces decís, acá hay un dicho, ¿no? Laburás como gallego. Ser gallego en el Uruguay es sinónimo de honradez, trabajo, cumplir con la palabra, y entonces es una carta de presentación fantástica ante cualquier oportunidad de negocio que se genere. Eran horas. Mi papá en un momento dormía 4 horas nada más. Tenía este negocio, tenía una heladería en Villa Biarritz. O sea, empezaba acá a las 6 de la mañana, después que terminaba acá a las 8 de la noche se iba para la heladería, terminaba a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana se iba a dormir un rato a mi casa y a las 6 de la mañana de vuelta estaba acá. Entonces es como que decís, ¿de dónde sacaban esa fuerza? ¿De dónde sacaban ese espíritu? Y bueno, por suerte creo que también esta generación lo heredó. Mi padre me decía, recibite, así trabajás menos que yo. Y yo le digo, me mentiste toda mi vida porque yo me recibí y trabajo más que vos. Entonces, lo que le manifiesto es que en realidad lo que nos enseñó a nosotros ellos es a trabajar, a valorar el trabajo y a no escatimar trabajo. Entonces, en cada baile que hay nos metemos porque nos gusta ser emprendedores, seguir creciendo y no escatimamos trabajo. Y creo que eso es fundamental. Y sí, no sé si son los genes, pero es una cultura que nos trajo a caminar por este camino de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y no importa si tenés un título, si no tenés un título, si tenés la sangre gallega vas a trabajar en lo que sea y vas a esforzarte el doble o el triple que todos. Había sempre unha frase en nós, vivirás do sudor de tu frente, non do sudor do de enfrente. Entendes? Entonces ibas a ser o que queres ser, arquitecto de túa vida, e non buscar, como buscamos hoxe, cando unha persona é incapaz, que decimos, pobre, non tuvo suerte. A suerte cos gallegos era unha frase que non tiña aplicación. Vas a ser o que queres ser. Que sensacións pasaron pola túa mente cando te responsabilizaches en solitario deste proxecto empresarial? Primero era llevar el nombre, ¿no? El nombre de la familia. Era como que tenía la obligación o el deber de que esto siempre siguiera adelante y en las mismas condiciones, y si podía ser mejor, mejor. Siento la satisfacción que creo que cumplí. Le va a poner todo de sí para que esto siga igual o mejor. Eras moi noviña, moi joven. Sí. E muller. Sí. Como foi iso? Nunca me pesó lo de ser mujer. Creo que mi padre me supo dar las armas, me supo dar los conocimientos. Yo siempre digo que la facultad obviamente te enseña y mucho, pero el mostrador te enseña un 90% de lo que es una empresa y de cómo llevarla adelante. Siempre honesto, tratar bien a la gente, el personal es muy importante, es parte muy importante de la empresa, a ese personal tenerlo bien, formaron parte de esta familia, la siguen formando, me hicieron crecer, siempre tuve mi lugar, nunca me sentí ni disminuida ni ser menos, al contrario, creo que se siente orgullo de ser una mujer empresaria y poder llevar esto adelante. Tuve la suerte de hace 10 años atrás adquirir una industria panadera, tengo una panificadora también. Y bueno, llegar allá a una empresa que estaba fundida, ocupada por 64 personas,
Y ahí sí creo que sentí mucha satisfacción de llegar y decirle, señores, esto reabre, me pongo esta empresa al hombro y la vamos a sacar adelante. Y hoy, después de 10 años, tengo la satisfacción de que salió adelante. Hoy allá ya son más de 100 obreros. Y también siento satisfacción de que ellos hablan muy bien de que una mujer pudo sacar las cosas adelante. Sempre foi unha persona moi impulsiva, de fuerte, de moito carácter, de saber o que quería, cando estaba na fábrica co pai, era moi consejera do pai con ela, ela co pai. Siempre soy de estar pensando cosas, de seguir viendo qué es lo que la gente quiere, pero a su vez de ver. Cuando viajo, que tengo la suerte de viajar y bastante, siempre alguna idea me traigo, siempre algo. El restaurante acá dentro de la fábrica de pastas, vinculado, está dentro de la fábrica, el ver lo que se está elaborando mientras uno está sentado comiendo. Eso es una idea que de repente que me traje de San Francisco, de Estados Unidos, donde vi una panificadora que tenía toda la elaboración y justo yo iba andando en bicicleta por el puerto de San Francisco, la vi, al grupo le dije, esperen un momentito, déjenme mirar. Y bueno, y ahí vi y dije, yo esto lo quiero hacer en la fábrica de pastas. Tuve la suerte, y acá hay una anécdota linda, como te decía yo hoy en un principio de la nota, que mi padre pudo construir toda su fábrica nueva en el terreno, y la fabriquita que él alquilaba, es un local comercial que en un momento quedó para alquilarse. Yo lo alquilé y es donde hoy está el restaurante. Esos fueron los inicios de la Sin Rival. Entonces pude abrir toda una pared, la tiré y ahí quise comunicar todo. Entonces es como que todo vuelve a su lugar, donde hoy estamos, donde están las mesas y todo eso. Ahí era el mostrador de la Sin Rival, ahí estaba la cámara de frío, donde hoy es la cocina, donde está el lavavajillas industrial y todo eso, donde se hace la fajina del restaurante. Ahí era la cocina de la fábrica de pastas, de donde todavía están las paredes de acero inoxidable que hizo mi papá. Que pediu teu pai. É que, polo teu carácter, eu penso que vas aprendendo, por exemplo, dunha viaxe que fixeches a Machu Picchu, sí. Como se pintaban os beizos aquelas persoas que te levaban, que te ensinaban, ¿no? Sí. E dicíasme que era importante volver ás orixes. Es muy importante volver a los orígenes, a la tierra. Creo que hacer el camino del Inca, esos 4 días caminando, donde uno espiritualmente está consigo mismo, donde hay momentos donde subís a 4000 metros y si bien va gente caminando más adelante o más atrás, estás solo, y donde tu cabeza y tu alma están muy expuestos a esa naturaleza, a esa Pachamama, a esa tierra, a ese origen. Entonces decís, de acá venimos, de acá somos, ahí te vas, el por qué ese Galicia, esa tierra, por qué ese arraigo, por qué esa sensación de ese sentimiento gallego, que no nacimos ahí, pero sin embargo que lo tenemos. Entonces es como que después vas uniendo cosas y vas uniendo ese espíritu y nuestra esencia. Entonces digo que ahí todo se une, todo se conjuga. Realmente es una persona excepcional y además de trabajar desde las 5 de la mañana, como lo hace habitualmente desde el año 89, también dedica tiempo al deporte, que es otra de sus actividades preferidas, de su hobby, viajar y el deporte. Será unha casualidade que o teu compañeiro de vida tamén tivese orixes galegas? Yo creo que sí, porque aparte lo conozco a él por el deporte, es increíble. Un jugador de fútbol sala
que vivió muchos años en España, siendo uruguayo, ¿no? Nos casamos en el año 94, una familia preciosa formamos y fue mi compañero, sin dudas, de la vida. Y escuchando las historias de sus padres y que eran las mismas que las de mi casa, hay algo que por algo nos une. Y ahora nos encanta ir a España y disfrutar. Y bueno, y quizás, ojalá que nuestra vida la terminemos en Palma de Mallorca, sentados en una reposera, en España. Un bo plan. Ese es un buen plan. Un bo plan. Es un buen plan. Volvo atrás. No 94 formades esta familia. Sí. No 96 tes esa idea maravillosa de facerlle a ese cliente que me contabas hai un Sí. pedazo, ese prato inmediato. Sí. Entendo entón que a culpa de estas novas ideas empresariais ás veces é dos clientes. Houve algunha cousa que tamén comezaras a introducir debido á demanda dos clientes? Es que creo que casi todo, después fue todo gracias a los clientes. Después el cliente que te empieza a pedir una salsa diferente. No pueden empezar a hacer otras salsas. Bueno, empecemos a hacer unas salsas diferentes. El cliente que te empieza a pedir, bueno, aparte de pasta, ¿no puede venir acompañado de alguna carne estofada? Agreguemos la carne estofada. Y aparte de eso, ¿hay algún postre para poder acompañar el almuerzo? Y así vas haciendo, y así empieza toda la roticería. Ajá. Se te convierte en un restaurante y traes un chef que también tiene un equipo de pasteleros y entonces empezás a hacer tortas dulces. Entonces inventás que todas las tardes haces un café buffet para que la gente venga y se sirva. Eso también es idea de los viajes, de esas mesas en esas terrazas de Europa. Sí. Entonces siempre hay alguien que me prende una lamparita, dijéramos nosotros, que me hace, bueno, va por acá, inventemos esto, hagamos esto. Por ejemplo, ahora nos pasa otra cosa, mucha gente mayor viviendo sola. Esa persona necesita su almuerzo, necesita su cena, entonces la Sin Rival se lo brinda. Hay algo más, siempre hay un plus. Esa llamada de esa persona que quizás muchas veces necesita hablar con alguien. Y quizás acá le damos esos 5 minutitos que esa persona mayor precisa hablar. Y ahí nos involucramos con el cliente. Y sabemos que a la señora Elsa la operaron de la cadera, al señor Héctor está con una operación del corazón, o que a Manolo le falleció la señora. Y nos vamos involucrando. Entonces eso es parte de esto que yo te decía, de cómo la vida me va enseñando también. Hay que ser resiliente, hay que ser solidario. ¿Por qué no brindar un minuto nada más de escuchar? Y es tan poco y no cuesta nada. Hai varias cousas que se me pasan pola cabeza con todo isto que me dis. Sei que teu pai pasou moita fame. Sí, mucha. Por iso, quizáis, agora contemplades nesta empresa o ser solidarios e termar desa xente que está soa. Sí. Iso non te preguntei antes, pero sí que me gustaría que me contaras por que pasaba tanta fame naquela Galicia que deixou. Sí, quedó huérfano con 7 años, entonces esa casa era comandada por ellos, por hermanos, y bueno, y tenían que ir a la tierra a trabajar, pero venía el cura del pueblo y había que dar el diezmo a ese cura y decías, uy, me está quitando mi comida, mi plato, pero bueno, había que dárselo. Entonces, esos orígenes, esa falta, quizás se convirtió después en él ser solidario, en dar primero a su familia, a sus amigos. Moi amigo de todos os amigos e da familia, encantáballe xuntar a familia cando viña
de que hermanos, sobrinhos, el facía unha festa con todos sempre. Era estupendo, era meu tío e meu padriño. Eran estupendos, moi cariñosos e sobre todo tía Nella era fora de serie. Eu quería muchísimo. De acá se iba muchos cajones de pasta los domingos para el hogar español. Él terminó sus últimos años con mamá en el hogar español, tuvo esa satisfacción de que esa casa al que él le dio lo acogiera en sus últimos años. Y le dio mucho en estos últimos años. Era muy visionario, por eso digo y nuevamente insisto que en sus últimos años esta cabecita le funcionaba perfecto. Mi mamá tenía Alzheimer, él lo visionó, lo proyectó y cuando él vio hasta qué momento él podía vivir con mamá en su casa. Cuando vio que ya ella no podía, nos reunió a sus 3 hijas y nos dijo: me voy al hogar español con ella. Y ahí estuvieron sus últimos 2 años. Por suerte fue poco, pero también la satisfacción del que él fue directivo de ese hogar español. Entonces fue muy bien recibido en esa casa y muy cuidado, los dos. Por eso digo, es como que dejó todo tan perfecto, ¿no? Y después que él faltó, muy bien, el dinero siguió administrado para mi mamá y bueno. Y entonces decís, qué perfecto todo, ¿no? No tuvimos que hacer sucesión, no tuvimos que hacer ningún trámite, no tuvimos que hacer nada. Se fue dejando todo en orden. Como dejó esta empresa, como fue su casa, como fue todo. Hasta el final de los dos. Todo en orden. ¿Qué hay de esa costumbre de domingos de pasta? ¿Puedes explicar en qué consiste? Los domingos está considerado el día de reunión de familia, de juntarnos a la mesa. Y siempre es una tradición comer pasta los domingos. Por eso es el día de mayor venta nuestra. Pero va eso el de que me voy a comer los ravioles con mamá. O mamá va a hacer el tuco, pero los ravioles los llevamos de la Sin Rival. Y bueno, eso sigue siendo tradiciones. Como el 29, día de ñoquis, que para acá es muy tradicional, igual que en la Argentina. Los 29 hay una leyenda que cuenta que como era fin de mes, los señores feudales le había sobrado una plantación de papas y la donaron al pueblo. Y el pueblo con eso armó los ñoquis y desde ahí viene la tradición de poner el dinero debajo del plato para tener durante todo el año, digamos, que te vaya bien en lo económico. ¿Tía es supersticiosa? No, creo más en el instinto. ¿En la suerte? Sí, en todo hay un poco de suerte, sí, sin duda. ¿La suerte de migrante? También tuvo la suerte de venir a un país donde les dio las posibilidades y donde fueron bien recibidos y bien bienvenidos. Claro que non es supersticiosa porque leva o amarelo. Para nada, exacto. Sabemos que es un color que no se debe usar. Bueno, ou sí. O sí. Exactamente. Se eu che digo confianza, aprendizaje, decisión, disciplina, ¿qué me diste? Esos son los pilares que estás viendo en un cuadro ahí atrás, que yo pedí que se hiciera en honor a toda la familia. Y eran las palabras acertadas de lo que significa los valores que aprendí en la familia, los valores que adquirí en la empresa, los valores que fui adquiriendo a través de mis diferentes facetas de la vida y los que traté de transmitirle a mis 2 hijos. Tamén pon cambio, forza e risco. Riesgo, hay que correr riesgo, no hay que quedarse. Si nos quedamos en esa meseta nunca vamos a crecer. Riesgo fue la panificadora y el crecimiento que para mí como persona y como empresaria me significó, lo volvería a hacer y lo seguiría haciendo. Hay que tomarse riesgos, no quedarse
la zona de confort. En la zona de confort en la que siempre estamos, no. El que no corre riesgos no gana. Con Mónica realmente es muy fácil trabajar. Creo que los principios que nos unen, tanto los valores que nos han inculcado durante muchos años, hacen que también todo esto sea muy fácil. Cuando hay una misma línea en el proceder, es mucho más fácil, porque vos sabés ya lo que está pensando el otro y el otro sabe lo que está pensando. Y eso creo que va mucho en la cultura que tenemos, en lo que nos inculcaron nuestros padres y en lo que realmente como personas somos. De onde sacas o tempo para poder comprometerte con responsabilidades como a vicepresidencia da Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pasta ou una directiva da AEGO? Da tiempo para todo y hay que colaborar en todo y hay que luchar para que esos gremios y esas asociaciones nunca mueran, porque precisamos de juntarnos, de charlar, de intercambiar sobre todo. Siempre estuvo colaborando con la Asociación de Empresarios Gallegos cuando se le solicitó y también en forma muy activa siempre en el Centro Gallego y el Hogar Español de Ancianos, que para todos nosotros, los españoles y gallegos en particular, es nuestro buque insignia en el cual todos tratamos de poner un granito de arena. Participo de la Asociación de Empresarios Gallegos, soy vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas, mi padre fue presidente de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas, él fue el que invitó a los argentinos a venir acá a Montevideo y al día de hoy sigue esa confraternidad. Eso también creo que voy a la Cámara de Fabricantes de Pastas porque creo que ese es un debe y que jamás le podría fallar a mi padre. Hai pouco que se fixo o cabo dano do pasamento do teu pai. Como recordas, non ese día, porque o recordas todos os días, imagino, pero cando pensas nel, que é o que che ven inmediatamente á cabeza? Nada, ese gallego fuerte, ese gallego emprendedor. Siempre tengo un buen recuerdo, no me queda tristeza, porque es lo que te digo, porque después de esta vida hay otra y que es mejor. Entonces, sé que está en un lugar de luz, de paz, de tranquilidad, que está con mi mamá, que está con mi abuela, con su hermano también, con sus hermanos. Entonces, nada, hay mucha paz y hay mucha tranquilidad y lo recuerdo con mucha alegría. Es siempre el ejemplo a seguir. ¿Viste cuando a veces te preguntan en estas cosas modernas y todo, quién es tu ídolo? Mis ídolos fueron mis padres. Hai 7 anos preguntáronche si pensabas que os teus fillos che darían continuidade xeracional na empresa. Respondiches que eles ian decidir. Ti que pensas a día de hoxe? Creo y pienso y agradecería que hicieran sus primeras armas en otro lado. Estaría muy bueno que tuvieran una experiencia en otro lado. Si después quieren seguir con la empresa, fantástico. Me parecería muy lindo. Pero lo más importante es que sean felices. Es lo más importante que le puede pasar a un ser humano, ser feliz. Yo soy feliz en esta empresa. Ellos que busquen su lugar. Dejemos que los tiempos pasen y que ellos elijan. Que se vayan colocando as cousas no seu sitio. En su lugar. Existe eso. Es amante da lectura. Que libro tes na mesiña de noite? Dos cosas. Leo mucho libros empresariales, pero El Principito creo que es el de cabecera, el que siempre está ahí, el que cualquier frase siempre me hace pensar, me hace mirar a mi interior, mirar al exterior. Es el que está ahí siempre. Ti pensas que a Rosa é especial porque ti a coidaches? Creo que sí. Cal é a túa Rosa? Sin duda. Creo que la Rosa, no sé, es mi vida, es toda mi vida, es mi trayectoria, mi manera de ser. No sé, creo que esa Rosa, esta persona que soy, eso es lo que yo tenía que cuidar. Pois, Mónica, foi un placer
coñecer a unha muller para a cal máis amar o traballo máis que querer, como dicía o Principito, que está en sintonía co planeta, con todo o que lle rodea. No meu nome, no nome da equipa de Facendo as Américas e de Televisión de Galicia, moitísimas grazas por facernos un sitio na túa mesa. Moitísimas grazas, Mónica. Gracias a ustedes. Para mí, que la televisión gallega esté acá en mi país es un orgullo muy, muy grande. Doy gracias por todos esos emigrantes que vinieron y por los que seguimos llevando la tradición de Galicia. A ustedes, muchísimas gracias. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir... Para min, como muller e traballadora, foi toda unha honra coñecer a familia Calvar, sobre todo a Mónica, aquí na Senrival. Porque o traballo e o esforzo é un longo camiño que case nunca remata, como ben sabemos os galegos. Pero se tivera fin, seguramente como os Calvar, non teríamos rivais. Y compartir la fuerza de la bohemia, que la madrugada premia con la luz de su